Buenas noches, queridos hermanos, continuando con los escritos de Luisa en el libro del Reino del Fiat Divino, en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 1. Iniciamos. Numeral 42. Jesús prepara a Luisa a la renovación del desposorio místico en el cielo, con la sanción de la Santísima Trinidad. Por eso le habla de las tres virtudes teologales. La fe. Finalmente, una mañana, después del lapso de estos 3 años, Jesús me hizo benignamente entender que el desposorio hecho conmigo en la tierra quería ratificarlo con la confirmación del Padre y del Espíritu Santo, en presencia de toda la corte celestial, y me intimó que yo misma tenía que prepararme bien a tan señalada gracia, y por mi parte hice cuanto estaba en posibilidad para disponerme bien. Pero en verdad, siendo yo tan miserable e inepta para hacer ni aun la sombra de bien, con instancias continuas supliqué al Altísimo Artífice que Él mismo pusiese mano a la obra de la más santa purificación de mi alma. De lo contrario, nunca habría logrado hacerlo como se me pedía. Y esta gracia me fue otorgada la víspera de la Natividad de María Santísima. He aquí de qué manera. Aquella mañana mi siempre amable Jesús, todo él apresurado, para disponerme él mismo a lo que había exigido. Yo no sé por qué comenzó a alejarse continuamente de mí. En efecto, venía apresuradamente, me hablaba de la fe y enseguida me dejaba sola. Y mientras me hablaba, sentía infundirme en mí tal vida de fe que mi alma, tan burda como era antes que me hablara Jesús, se sentía tan llena de nitidez que podía penetrar hasta Dios. Y así consideraba ora el poder, ora la santidad, ora la bondad, ora otro de los atributos divinos. Dispuesta así mi alma en un mar de estupor decía: Omnipotente Dios, ¿qué omnipotencia delante de ti no queda vencida? Santidad excelsa de Dios, ¿qué otra santidad, por más sublime que sea, se atreverá a mostrarse en tu presencia? Bajando luego a considerar mi miseria y tocando mi nada y la nulidad de las cosas terrenas, que delante de Dios desaparecen como sombra de niebla al golpe del viento. Me veía apenas como un pequeñísimo microbio envuelto en ligerísimo polvo, que para ser destruido y deshecho bastaría la más pequeña acción de cualquier otro gusanillo. Viéndome así, ya no me atrevía a estar en presencia de la tremenda majestad de Dios, pero su infinita bondad me atraía así como imán, y en su infinita bondad exclamaba mi alma: oh, cuánta santidad, cuánto poder y cuánta misericordia se encierran en Dios, el cual nos atrae así con su equivalente bondad. Y digo esto porque mientras me parecía que la santidad lo rodeaba todo, que el poder lo sostenía todo, que la misericordia lo conmovía todo y que la bondad lo animaba todo, por dentro, lo rodeaba por fuera, al considerar individualmente cada uno de los atributos, los encontraba todos del mismo valor, pero del todo incomprensibles, inmesurables, etc., a la mente humana. Mientras me encontraba embebida en tan alta consideración, volvía de nuevo mi Jesús y se ponía a hablarme de la esperanza cristiana, diciéndome primeramente: para obtener la fe hace falta creer. Sin creencia no puede darse fe. Como en lo alto del hombre está la cabeza, que lo debe dirigir en todas sus operaciones,
Así en el culmen de toda otra virtud, se necesita de la fe que rodea todo, pero como la cabeza sin el sentido de la vista no podría evadir las tinieblas y toda otra confusión, de modo que si quisiera dirigir cualquier operación del hombre en estado de total ceguera, lo empujaría a donde no lo habría empujado si hubiese tenido la vista. Así, el alma sin la fe no podría hacer otra cosa que ir de precipicio en precipicio. Ahora bien, como la vista le sirve al hombre de guía en todas sus operaciones, así la fe es para el alma luz que ilumina, sin la cual no se puede recorrer el camino que lleva a la vida eterna. Pues bien, para tener la fe el hombre necesita tener primero tres cosas: el germen de la fe, bondad del mismo germen y desarrollo del mismo. El germen se deposita en nosotros merced al conocimiento que se tiene acerca del objeto de la fe, ya que ciertamente no se puede pensar en una cosa si no se ha tenido primero al menos algún conocimiento de la misma. La bondad del germen de la fe debe retenerse en quien deposita en nosotros este mismo germen, ya que podrá ser verdadero germen de fe si es digna de fe la persona que lo da. Falso germen si fuese falsificado por cualquier fin en la raíz. Y si surgiere en nosotros alguna incertidumbre respecto del objeto del que se nos da noticia, o bien acerca de la noticia no exacta, debe tenerse como objeto dudoso de fe. Asegurado entonces el germen de la fe y la bondad del mismo, es necesario que sea cultivado para hacerlo crecer y desarrollarse bien hasta su madurez, ya que cesa de ser objeto de fe cuando se tiene la íntima persuasión de la verdad. Poniendo en la bondad del germen de la fe toda su garantía y todo nuestro empeño para que el germen crezca y se desarrolle cada vez más hasta la madurez, viene a producirse en nosotros la virtud hermana de la fe, cuál es la santa esperanza de ver alcanzado el término de la fe y de la misma esperanza, en el objeto de fe ya conquistado, de modo que yo puedo decir que la noticia de Dios pone en mí el germen de la fe. De esta semilla bien cultivada nace, crece y se desarrolla cada vez más la luz que se reproduce por el germen de la fe. La luz de la fe me da todas las particularidades de este Dios. Sumo bien mío, me revela su bondad, el atrayente amor con que me llama así, para gozar de él, y me hace ver en exhibición también todos los beneficios que me puede hacer. De manera que la noticia de su existencia para mí hace el germen de la fe. La fe que crece en mí me acerca cada vez más a este ente supremo, haciéndome conocer en parte la excelencia sin medida de todo atributo suyo. ¿Quién es Él en sí y fuera de sí, y además todo lo que Él me puede dar, lo cual pone en mí la semilla de la santa esperanza? Y de esta semilla bien cultivada vendrá la posesión, porque quien cree firmemente espera y actúa, y ya posee. La fe y la esperanza operante ponen el germen del amor hacia el ente sumamente benéfico, y en este ente en correspondencia hace nacer en nosotros el germen de la caridad cristiana, merced a la cual se vuelve operante, semejante al hombre Dios. Numeral 43. Prosigue sobre las tres virtudes teologales, la esperanza. Ahora, reiterándome desde el comienzo, digo que Jesús, hablándome de la santa esperanza, me hacía comprender que esta virtud suministra al alma una vestidura diamantina, por la cual se hace invulnerable no solo a los dardos lanzados por sus enemigos, sino también imperturbable
ante cualquier acontecimiento, ya que todo lo que pueda sucederle lo recibirá con tranquilidad de ánimo, sabiendo bien que todo ha sido dispuesto por Dios, nuestro sumo bien. Oh, cuán bello es ver a esta alma investida de la bella virtud de la esperanza, porque al desconfiar ella de sí misma, se la ve toda confiada y apoyada en su amado, por lo cual, desafiando a los más fieros enemigos, con la mayor simplicidad y prudencia, se hace reina de sus pasiones, pues ha ordenado todo bien en su interior y con tal maestría que el mismo Jesús queda encantado. Y entonces, puesto que la ve obrar con firme esperanza en Él y con ello siempre más valerosa e inviolablemente invicta y fuerte en superar todo obstáculo y toda prueba, le comunica nuevas gracias, ayudas y socorros. Ahora digo que mientras Jesús me daba lecciones sobre la esperanza, comunicaba también a mi inteligencia una luz clarísima, pero enseguida se apartaba, mientras yo me encontraba toda sumida en esta luz y ocupada en considerar cuánto se refería a esta bella virtud. Mas, ¿quién puede expresar lo que yo comprendía de ella? Diré solo que todas las virtudes sirven para embellecer el alma, pero no tienen en sí aquel germen que nacido y crecido se estrecha siempre más a Dios y por el cual la esperanza dice al alma: acércate a tu Dios y serás iluminada por Él, acércate a Él y serás purificada, etc. Y así la fe viene a aumentarse cada vez más, la pureza a conquistar el candor todo celestial, sin el cual aquel germen será vacilante en la fe e inconstante en las otras virtudes, mientras que siguiendo a la esperanza en sus ascensiones espirituales, toda virtud se hace siempre firme y estable, como los altos montes que no pueden moverse de su sitio. Me parece que el alma investida de la santa esperanza se hace inmóvil, como los más altos montes, a los cuales no causa daño ni la intemperie del aire, ni los ardores del sol, ni los vientos más impetuosos, ni los desbordamientos de los lagos, mares y ríos, producidos por los impetuosos aluviones al disolverse grandes masas de nieve, y además a esta alma investida de esperanza no le hace daño ni la tribulación, ni la tentación, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni otros incidentes de la vida pueden llegar a asustarla ni siquiera por un instante. Y se dice a sí misma: puedo tolerar todo, sufrir todo y obrar confiada y con la esperanza en Dios. La santa esperanza, pues, hace al alma casi omnipotente e inmóvil, invencible y casi inmutable, ya que el siempre amable Jesús, en vista de ella, le otorga la perseverancia final, hasta que no haya tomado posesión del eterno reino de los cielos. Y entonces el alma, abandonando toda fe y toda esperanza, se sumerge eternamente en el inmenso océano de su sumo y eterno bien.